Muy bien, vamos a continuar. Estábamos describiendo los defectos de los que se encuentran en la vía iluminativa, es decir, los defectos de los aprovechados. Habíamos visto el capítulo segundo del libro segundo de la Noche Oscura, donde se comienza a explicar la noche pasiva del espíritu. Aquí todavía no entra en esta noche, sino que funda la necesidad de esta purificación, como había hecho respecto de la noche del sentido. Para eso describe los defectos que hay ahora en el espíritu, y antes lo había hecho en el sentido. Estando, dice ahora en el capítulo tercero, estando ya pues estos aprovechados por el tiempo que han pasado cebando los sentidos con dulces comunicaciones, para que así, atraída y saboreada del espiritual gusto, la parte sensitiva que del espíritu le emanaba, se aunase y acomodase en uno con el espíritu, comiendo cada uno en su manera de un mismo manjar espiritual, en un mismo plato de un solo supuesto y sujeto, para que así ellos en alguna manera juntos y conformes en uno, juntos estén dispuestos para sufrir la áspera y dura purgación del espíritu que les espera. Es decir, que hasta aquí no está cumplida la noche del sentido, porque la gracia de Dios que llega al espíritu desciende todavía a la sensibilidad, pero esta sensibilidad no está profundamente reformada. Entonces, hay un gusto espiritual en el cual participa la sensibilidad, aunque ya se esté en la vía iluminativa, o sea que ya se haya ido adelante en el camino espiritual. Esto corresponde fundamentalmente a la cuarta morada y a la quinta morada de Santa Teresa de Jesús. Recordemos que Santa Teresa se refiere más bien a los modos de oración. Podemos referirnos a Santa Teresa. Dice así en el capítulo primero de las cuartas moradas: para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo, y suplicarle de aquí adelante hable por mí para decir algo de las que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales y es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace, porque en otra parte que se escribió, hasta donde yo había entendido 14 años poco menos, aunque un poco más de luz me parece tengo de estas mercedes. Que el Señor hace a algunas almas, es diferente el saberlas decir, hágalo su majestad, si no se ha de seguir algún provecho. Si se ha de seguir algún provecho, y si no, no. Son cosas sobrenaturales. Aquí la palabra sobrenatural en Santa Teresa no tiene el sentido estrictamente teológico que se encuentra ya en San Juan de la Cruz o en San Tomás o en otros autores. Aquí sobrenatural es, por supuesto, sobrenatural en el sentido de la gracia, como lo entienden todos estos otros autores, pero además es sobrenatural en el sentido de que es extraordinario. Es decir, hay un aspecto que supera la experiencia común. Ahora, este aspecto es secundario, sobre todo se refiere Santa Teresa al tipo de oración en un contexto muy determinado, que es
el de la vida monástica. Santa Teresa reconoce que no hay una perfección total todavía, por eso dice, en estas moradas pocas veces entran las cosas ponzoñosas, y si entran no hacen daño, antes dejan con ganancia. Es decir, que sí puede haber perturbaciones, incluso cuando hay una contemplación inicial, cuando hay un estado aprovechado de vía iluminativa, pero todas estas perturbaciones más son favorables que perjudiciales. Y tengo por muy mejor cuando entran y dan guerra en este estado de oración, porque podría el demonio engañar a vueltas de los gustos que da Dios si no hubiese tentaciones, y hacer mucho más daño que cuando las hay, y no ganar tanto el alma, por lo menos apartando todas las cosas que la han de hacer merecer, y dejarla en un embebecimiento ordinario, que cuando lo es en un ser no lo tengo por seguro. Si me parece posible estar en un ser, el Espíritu del Señor en este destierro. Es decir, Santa Teresa dice que es mejor que haya perturbaciones porque de otra manera se pierde la humildad y hay daño. Pues hablando de lo que dije, que diría aquí de la diferencia que hay entre contentos en la oración o gustos. Los contentos, me parece a mí, se pueden llamar los que nosotros adquirimos con nuestra meditación y peticiones a nuestro Señor que procede de nuestro natural, aunque, en fin, ayuda para ello Dios, que hace de entender en cuanto dijere que no podemos nada sin Él, mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos, y parece a nuestro trabajo lo hemos ganado, y con razón nos da contento habernos empleado en cosas semejantes. Mas si lo consideramos, los mismos contentos tenemos en muchas cosas que nos pueden suceder en la tierra. Es decir, que este gozo espiritual que hay al principio, hasta la cuarta morada, es muy natural, o sea, tiene mucho en común con el contento natural, con el gozo sensitivo que surge de las cosas temporales. Pero Santa Teresa deja aclarado que se trata de cualquier modo de una operación que tiene su principio sobrenatural, porque nadie puede orar, por ejemplo, o meditar si no tiene fe, y la fe es gracia. Y lo mismo respecto de la caridad. Ahora, en esto hay una gran coincidencia con lo que dice San Juan de la Cruz. Aquí está el pasaje de la meditación, es decir, de una operación que tiene su principio en la humanidad del sujeto, aunque suponga la gracia, y otro tipo de operación que tiene su principio en Dios mismo, especialmente los dones del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo que actúa todavía de una manera incipiente y con oscuridad en el sujeto. Recordemos, sin embargo, que el Espíritu Santo está siempre. Siempre que está la gracia, están los dones del Espíritu Santo. El problema es que hasta que se tiene una configuración mental meditativa, no hay posibilidad de tener un influjo habitual del Espíritu Santo, que es lo que sucede en lo que aquí se denomina contemplación. El pasaje de la meditación a la contemplación es el pasaje de una operación a modo humano, no a modo directamente divino, que es lo que hace el Espíritu Santo, a una operación a modo divino, en la cual prevalece la acción de Dios. San Juan de la Cruz lo manifiesta de una manera más universal,
Santa Teresa lo manifiesta más referida a la oración, al tipo de oración. Por supuesto que en la vida monástica a la cual ella se refiere, la oración ocupa un lugar central, ¿no? Entonces, de alguna manera, marca toda la vida. Fuera de la vida monástica, esto es más difícil porque es más posible una separación. Volvamos ahora a San Juan de la Cruz. ¿De dónde en esta noche? Dice en el número 2 del capítulo 3. ¿De dónde en esta noche que se sigue se purgan entrambas partes juntas? Que este es el fin porque convenía haber pasado por la reformación de la primera noche y la bonanza que de ello salió, para que aunado con el espíritu el sentido en cierta manera, se purguen y padezcan aquí con más fortaleza, porque para tan fuerte y dura purga es menester, tan grande que sin haber reformadose antes la flaqueza de la parte inferior y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición en el natural para sufrirla. Es decir, que esta noche del espíritu supone mucha esperanza, confianza, que es un elemento de la esperanza, supone que el sujeto realmente está preparado y convencido. Y esto se hace por la experiencia del gozo espiritual, aunque de manera sensitiva, que tuvo antes. Por eso en la poesía de La Noche Oscura que va comentando, dice, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Se está refiriendo a la noche oscura. Aunque sea oscura la noche, hay algo en el corazón que hace desear la noche, y eso es el recuerdo del gozo pasado. Aunque ese gozo sea eh, diferente del que se busca después, del que se va a alcanzar por medio de la purificación del espíritu mismo. Pero si no tuviese ese recuerdo, no sería posible seguir adelante. Por eso es necesaria esta elevación gradual, que es consecuencia de la acción de la gracia que actúa a modo humano, porque aunque la gracia sea divina, está recibida por un sujeto humano. Por tanto, porque estos aprovechados todavía el trato y operaciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a causa de no tener purificado e ilustrado el oro del espíritu, con lo cual todavía entienden de Dios como pequeñuelos y hablan de Dios como pequeñuelos y saben y sienten de Dios como pequeñuelos, según dice San Pablo en la primera de los Corintios 13, por no haber llegado a la perfección que es la unión del alma con Dios. Por la cual unión, ya como grandes, sobran grandezas en su espíritu, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas, como después se dirá. Siendo ya sus obras más divinas que humanas, como después se dirá. Es decir, hasta que no está la noche del espíritu, no hay grandeza de ánimo en la operación del cristiano, sea en la operación contemplativa, en la unión directa con Dios, sea en la vida activa, en el apostolado, etc. O sea, el modo de obrar es muy incipiente en las primeras moradas, para hablar con Santa Teresa. Solo después comienza
un camino que hace que este obrar sea divino. No todavía en la cuarta morada, que es muy inicial en la vida contemplativa, sino en la sexta y en la séptima morada, especialmente cuando hay una unión perfecta con Cristo y con la Trinidad. Dice después, queriendo Dios desnudarlos de hecho de este viejo hombre y vestirlos del nuevo, que según Dios es criado en la novedad del sentido que dice el apóstol, desnúdales las potencias y afecciones y sentidos, así espirituales como sensitivos, así exteriores como interiores, dejando a oscuras el entendimiento, la voluntad a secas y vacía la memoria, y las afecciones del alma en suma aflicción, amargura y aprieto, privándolo del sentido y gusto que antes sentía de los bienes espirituales, para que esta privación sea uno de los principios que se requiere en el espíritu para que se introduzca y una en él la forma espiritual del espíritu, que es la unión de amor. Este párrafo es muy denso, es también muy técnico, hace referencia a la filosofía escolástica, a la filosofía tomista y aristotélica. Para entenderlo bien, hay que situarlo en el contexto de toda la teología espiritual. Esta teología describe el real perfeccionamiento, el camino que lleva a la perfección. ¿eh? Es una palabra que por el influjo de la filosofía moderna cuesta más hoy usar, pero los grandes autores, como los grandes teólogos, doctores, Santo Tomás y después San Juan de la Cruz, Santa Teresa, usan tranquilamente. Santa Teresa tiene un libro titulado Camino de Perfección. Entonces, es muy claro para ellos que se trata de buscar la perfección. La perfección quiere decir la gracia en la medida total que se puede tener según lo que quiere Dios para cada uno, que San Pablo llama la medida del don de Cristo. Entonces, Dios quiere desnudarlos del hombre viejo y transformarlos en el hombre nuevo. Ahora, la palabra de Dios explícitamente habla de hombre, no dice solamente alma, es todo el hombre. Entonces, tiene que haber una adecuación de todas las potencias humanas, de las superiores, intelecto y voluntad, a las cuales se puede agregar la memoria, porque finalmente se llega a la imagen de la Trinidad que está en estas tres potencias, y también los sentidos y las pasiones que dependen de los sentidos. Explícitamente dice sentidos externos y sentidos internos. Los sentidos externos son aquellos con los cuales percibimos las cualidades sensibles de los cuerpos, y los sentidos internos son aquellos mediante los cuales percibimos cualidades que no son inmediatas. Por ejemplo, el sentido de la cogitativa percibe lo útil y lo dañino en el orden de las cosas corporales. Y la memoria percibe las intenciones de lo pasado, etc. Los sentidos internos tienen que ser purificados. En realidad, en el conocimiento humano son crecientemente importantes. Estos sentidos internos son cada vez más importantes. Y en cierta manera su perfección es la característica humana que no tienen los animales. Por eso en la vida espiritual estos sentidos internos tienen una importancia capital. En la vida espiritual, para que pueda haber perfección de unión con Dios,
para que pueda haber perfección en la caridad, tiene que haber una adecuación total de los sentidos internos, una adecuación de los sentidos internos a, eh, a la infusión de la gracia, ¿no? Porque así como están naturalmente preparados, estos sentidos no sirven para la infusión plena de la gracia, sino que se da en la contemplación o en unión con la contemplación, sino que están conectados con una infusión todavía inicial, restringida de la gracia que corresponde a la meditación. La meditación es múltiple, requiere varios actos, requiere composición, requiere división, porque menos una que la contemplación. Recordemos que la, la perfección está en la unidad. El ente perfecto es uno. Entonces, eh, para que, para que se pueda para que se pueda recibir plenamente la luz de Dios en la contemplación, es necesario que haya una preparación incluso sensitiva, porque la inteligencia humana no puede funcionar sin los sentidos. Y aunque la contemplación sea estrictamente superior a los sentidos, porque es metafísica e incluso es teológica, o sea, por sí misma no requiere los sentidos, es preparación de la beatitud eterna, del fin del hombre, que no es sensitivo. En la esencia de la beatitud está la inteligencia, no los sentidos. Sin embargo, en esta vida es necesario que intervengan los sentidos. Es necesario que haya una preparación para los actos intelectuales. Y por eso mismo es necesario que haya fe, porque la fe, por un lado, es conocimiento divino, es conocimiento de Dios, toca a Dios, tiene por objeto a Dios. Por otro lado, es un conocimiento todavía hecho a modo humano, porque la inteligencia está unida con los sentidos, porque el alma está unida con el cuerpo, y el cuerpo limita el alma, y por tanto la potencia de la inteligencia. Entonces, queda oscura el entendimiento, pero además queda oscura la razón, porque, como decía Aristóteles, y Santo Tomás lo recuerda, hay una relación estrecha entre la voluntad y, y la inteligencia. La voluntad está en la razón. La voluntad está en la razón, dice Aristóteles. O sea, no tiene ningún sentido la voluntad sin la razón. Sería una fuerza ciega como aparecen los filósofos modernos, como aparece en Schopenhauer, por ejemplo, en Nietzsche, en Freud. Es como una fuerza material de la naturaleza física, pero no es que aparece también en los animales y en el hombre como animal, pero no es propiamente voluntad. La voluntad es siempre un apetito racional, que tiene todo su sentido a partir de la razón, que no puede existir sin la razón y que no puede producir su acto sin la razón. Entonces, es necesario que haya una adecuación.
de la voluntad a la inteligencia. Y primero tiene que estar la adecuación de la inteligencia, que es lo que se hace en el pasaje de la meditación a la contemplación. Ahora, así como la inteligencia está unida con los sentidos y los necesita, así también la voluntad está unida con los apetitos sensitivos y los necesita. Para actuar a modo humano, hay una preparación y también una consecuencia, un uso de los apetitos sensitivos y de sus movimientos consiguientes, que son las pasiones. Los padres de la Iglesia, que todavía no distinguían adecuadamente en el orden filosófico las pasiones buenas de las malas, tendían a expresarse en el sentido de que hay que eliminar todas las pasiones, lo cual tiene más bien una conexión con la filosofía de tipo estoico. Pero Santo Tomás, que es más elaborado filosóficamente, dice claramente que no hay que eliminar las pasiones. Las pasiones son útiles, son necesarias. Entonces, tiene que haber eh, una adecuación de las pasiones a la voluntad. Una adecuación de las pasiones a la voluntad. Y eso se prepara con la noche oscura. O sea, iluminando la inteligencia, enderezándola, se prepara la acción de la voluntad. Y después hay que agregar la memoria, que es lo más difícil de conocer, porque en el orden natural la memoria es o la misma inteligencia, el intelecto posible, o es una potencia sensitiva. Es una potencia sensitiva que requiere una alimentación, por decir así, por parte de los sentidos. En cambio, aquí se habla de la memoria espiritual. Esta memoria espiritual se distingue de la inteligencia perfectamente está la gracia, cuando está la gracia de Dios. Es decir, cuando hay una imagen de la Trinidad, cuando hay una imagen de la Trinidad, es decir, cuando la gracia prepara la conexión de las potencias con la vida trinitaria. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La memoria con el Padre, la inteligencia con el Hijo, la voluntad con el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo más misterioso de la purificación, o sea, una reformación de la naturaleza para que pase a ser sobrenatural, sin dejar de ser efectivamente natural. Pero una naturaleza perfeccionada que no impide la gracia, sino que más bien la ayuda.
dice entonces que San Juan de la Cruz, siguiendo a San Pablo, que la persona tiene que elevarse a un nivel propiamente espiritual. Mientras tanto, obra como pequeñuelo, dice ahí, es decir, obra de una manera que no alcanza la vida divina, es una manera inferior, preparatoria, no perfecta. Es la condición del niño comparada con la condición del adulto. Todo lo cual obra el Señor en ella por medio de una pura y oscura contemplación, como el alma lo da a entender por la primera canción, la cual, aunque está declarada al propósito de la primera noche del sentido, principalmente la entiende el alma por esta segunda del espíritu, por ser la principal parte de la purificación del alma. Y así a este propósito la pondremos y declararemos aquí otra vez. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. ¿Eh? Bueno, aquí recapitula la idea que había desarrollado anteriormente, es decir, que no puede haber purificación espiritual perfecta eh, sin la noche del espíritu, que incluso la purificación sensitiva se alcanza perfectamente por la noche del espíritu. Sin la noche del espíritu, todavía se está en un estado de principiantes. Entendiendo ahora esta canción a propósito de la purgación contemplativa o desnudez y pobreza de espíritu, que todo aquí casi es una misma cosa, podémosla declarar en esta manera y que dice el alma así, en pobreza, desamparo y desarrimo de todas las aprensiones de mi alma, esto es, en oscuridad de mi entendimiento y aprieto de mi voluntad, en aflicción y angustia acerca de la memoria, dejándome a oscuras en pura fe, la cual es noche oscura para las dichas potencias naturales, solo la voluntad tocada del dolor y aflicciones y ansias de amor de Dios, salí de mí misma, esto es, de mi bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar, y de mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad ni el demonio me lo estorben. Es decir, eh, esta persona tiene conciencia de su limitación y cómo no puede superar esa limitación sin una intervención de Dios. Es Dios mismo el que tiene que infundir su gracia para que esta persona se transforme sobre todo su modo de pensar, eh, para que deje el modo de pensar primitivo que tiene cuando siente incluso las cosas religiosas y pase a un modo de pensar que es divino, que es sobrenatural y que requiere, que requiere una perfecta asimilación a la voluntad divina.
Bueno. Ahora sí. La cual fue grande dicha y buena ventura para mí, porque en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias, pasiones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sentía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía, operación y trato de Dios. Es a saber, mi entendimiento salió de sí, volviéndose de humano y natural en divino, porque uniéndose por medio de esta purgación con Dios, ya no entiende por su vigor y luz natural, sino por la divina sabiduría con que se unió. Este pasaje es muy importante, tiene gran importancia teológica y también filosófica, porque aquí se está refiriendo el santo a la doctrina aristotélica del entendimiento agente. Cuando conocemos naturalmente, utilizamos nuestro entendimiento agente, que es una luz que nos viene por la creación del alma, por la cual participamos de las ideas divinas. Y de esta manera usamos los sentidos con esta luz. Ahora, cuando nos ilumina la sabiduría divina, que es infinitamente superior a nuestro entendimiento agente, este se queda como en la oscuridad porque es una luz muy grande comparada con una más pequeña y, y además los sentidos no están proporcionados a la luz divina, los sentidos internos y los sentidos externos. Por eso tiene que haber como una reestructuración completa de la persona para que efectivamente haya eh, una capacidad de ser iluminado, una potencia pasiva de ser iluminado por la luz de Dios directamente. Esto es el centro de la contemplación. Entonces, no se puede dar, por un lado, si Dios nos da su gracia de una manera más intensa, su luz de una manera más intensa. Por otro lado, si los sentidos no se desestructuran y se adecuan a una nueva luz. Por eso el cambio es tan profundo. Y esto tiene su repercusión en la voluntad, porque como dijimos, la voluntad está en la razón, y también tiene su repercusión en las pasiones que están unidas a la voluntad. Normalmente lo que se desea con las pasiones o se mueve con las pasiones participa de la disposición de la voluntad y por eso tiene que haber un cambio también a nivel afectivo. Muy bien. Bueno, veamos entonces en el capítulo 4. Aquí explicaba cómo en pobreza, desamparo y desarrimo de todas las aprehensiones de mi alma, esto es en oscuridad de mi entendimiento y aprieto de mi voluntad, en aflicción y angustia acerca de la memoria, dejándome a oscuras en pura fe, la cual es noche oscura para las dichas potencias naturales. Solo la voluntad tocada del dolor y aflicciones y ansia de amor de Dios, salí de mí misma, esto es, de mi bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar, y de mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad ni el demonio me lo estorben. Bueno, aquí intervienen estos factores, algunos ya han sido estudiados, la sensualidad, o sea, la parte sensitiva que no está del todo adecuada, hasta que no está la noche del espíritu, pero sobre todo el demonio, porque algo dijo anteriormente de las tentaciones, ahora esas tentaciones pueden venir de, de las personas externas, pueden venir de la debilidad del sujeto, es tentación en sentido amplio esto, pero sobre todo pueden venir del demonio. Entonces, los ataques de los demonios ya no perturban
totalmente, como antes, ¿eh? Sino que más bien sirven de ayuda. Bueno, ahí me piden un detalle sobre los trabajos, después volvemos sobre eso. La cual fue grande dicha y buena ventura para mí, porque en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias, pasiones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sentía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía, operación y trato de Dios. Es a saber, mi entendimiento salió de sí, volviéndose de humano y natural en divino, porque uniéndose por medio de esta purgación con Dios, ya no entiende con su vigor y luz natural, sino por la divina sabiduría con que se unió. Esta es la raíz de la transformación propiamente sobrenatural, aunque hay que decir que aquí también hay un aspecto natural que ya había aparecido en la noche del sentido. El aspecto natural es que la persona se vuelve metafísica, porque hay una mística natural que describen los filósofos, que describe Aristóteles, que describe Platón, porque cuando una persona que razona bien encuentra a Dios, es de alguna manera iluminada por Dios en su entendimiento. Y esto está dentro de la capacidad natural de la razón humana. De hecho, los filósofos llegaron al conocimiento de Dios y describen un acto místico, ¿no? Aristóteles lo describe en el primer libro de la metafísica, también en el libro 12 de la metafísica, un acto por el cual la persona tiene una felicidad que es más propia de Dios que del hombre, dice Aristóteles. Solo que Dios tiene esta felicidad siempre y el hombre la tiene a veces cuando tiene este acto contemplativo. Aún Platón y Aristóteles suponen que la mayoría de los hombres no tienen esta felicidad porque se guían por las pasiones, entonces no llegan a utilizar adecuadamente su entendimiento para llegar a las causas últimas de las cosas. Todo esto es una mística natural que Aristóteles denominaba filosofía primera o ciencia universal y que después se llamó metafísica. Ahora, la mayoría de estas personas eh, que no tienen mística natural, porque se guían por las pasiones, cuando reciben la gracia comienzan a tener mística natural, pero por la gracia. Entonces, esta mística tiene algo de sobrenatural porque no la podrían tener sin la gracia, pero su consistencia principal es natural. Y esto es lo que dice San Juan de la Cruz que sucede como término de la noche oscura del sentido. O sea, la persona se hace verdaderamente racional y por tanto se hace mística en sentido natural. Por eso hay personas que comienzan a descubrir luces en el Evangelio, en la vida cristiana, en la meditación de los escritos de la tradición, en los sacramentos, pero en gran parte esas luces son naturales, porque, por ejemplo, descubren que Dios es bueno, o que Dios es el ser perfecto, o que Dios es la belleza, o que Dios es la unidad, etcétera. Perciben esto, pero este conocimiento es en gran medida natural, o que Dios es creador, o es providente, porque todo eso se puede conocer con la razón natural. Solamente que muchas personas no llegan a conocerlo sino por la luz sobrenatural, por la vida cristiana. Y esto corresponde a la noche oscura del sentido. La noche del sentido hace que la persona no se guíe principalmente por las pasiones, sino por la razón. Y por tanto conozca de un modo racional, conozca de un modo intelectual,
Ahora, la noche del espíritu que perfecciona la noche del sentido es necesaria para que haya una elevación a lo divino. Como dice el mismo San Juan de la Cruz en su poesía, glosa a lo divino. Un modo divino. Los escolásticos anteriores también hablaban de esto. Santo Tomás, sobre todo en el comentario de Ascendencias, dice que la diferencia entre el modo normal de obrar, incluso con las virtudes teologales, y el modo de obrar con los dones del Espíritu Santo es que este modo es divino. Hay una modalidad divina de operación. La operación está divinizada. No solo porque tiene por objeto a Dios, lo cual sucede en las virtudes teologales, sino porque el modo de operación es divino. Y esto es lo que también Santa Teresa denominaba sobrenatural. Pues la oración siempre tiene algo de divino porque está hecha a Dios, pero el problema es cómo es esta oración, cómo está hecha esta oración. Si está hecha de un modo adecuado efectivamente a Dios en todo, o si Dios es una especie de objeto teórico de la oración y lo demás está hecho a modo humano. Por eso es tan importante lo que aquí está describiendo con mucha exactitud teológica San Juan de la Cruz. Lo dice del entendimiento y también lo refiere de la voluntad. Y mi voluntad salió de sí haciéndose divina. Este salir de sí en la tradición es el éxtasis. Éxtasis quiere decir estar fuera de sí. Los místicos patrísticos lo describen, por ejemplo, Dionisio Areopagita en el libro de los nombres de Dios, el éxtasis que produce el amor. El amor está en la voluntad. Mi voluntad salió de sí haciéndose divina, porque unida con el divino amor ya no ama bajamente con la fuerza natural, sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo. Y así la voluntad acerca de Dios no obra humanamente. Fuerza y pureza del Espíritu Santo. ¿Qué hacen los dones del Espíritu Santo? Toman la iniciativa, es el Espíritu Santo, de alguna manera el que ama en nosotros, así como es el Espíritu Santo, de alguna manera el que conoce en nosotros. El Espíritu se une a nuestro espíritu, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Hay una espiritualización de la operación, sea de la operación intelectual, sea de la operación volitiva. Ahora, esa espiritualización, que no es solamente metafísica, ni principalmente metafísica, sino que es divina, porque es espiritualización en el sentido del Espíritu Santo, no en el sentido universal de espíritu contrapuesto a materia, sino que es el Espíritu Santo. O sea, hay una configuración del intelecto y de la voluntad al Espíritu Santo en su operación, y esto hace que se pueda conocer al Padre y que se pueda conocer al Hijo, y que se pueda amar al Padre y que se pueda amar al Hijo. Pero también hay como una adecuación del ser a este tipo de operaciones, y es lo que se denomina memoria, especialmente cuando esta adecuación es percibida por la inteligencia. Memoria o mente, como dice San Agustín, que habla de una trinidad: mente, noticia y amor. Una trinidad en el alma que conoce a Dios. Bueno, todo esto es necesario como presupuesto para entender bien
los libros más elevados de la obra de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa también, es decir, la subida del Monte Carmelo y la llama de amor viva, y de Santa Teresa la sexta y la séptima morada, porque de otra manera es muy fácil caer en una explicación humana meramente sentimentalista o psicologista. En cambio, aquí se trata de verdaderas operaciones divinas que están participadas en el hombre. Por eso dice, refiriéndose a la memoria, y ni más ni menos la memoria se ha trocado en aprehensiones eternas de gloria. Esto es misterioso. La memoria se ha trocado en aprehensiones eternas de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria está unida a Dios de tal manera que percibe la realidad en Dios. O sea, que conoce al Hijo en el Padre, que conoce al Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo, y que conoce las perfecciones divinas en Dios. Bueno, por supuesto, aquí estamos todavía condicionados por los sentidos y por las pasiones. Por eso, este tipo de conocimiento no es la visión beatífica, pero es un anticipo de la visión beatífica, es una participación de la visión beatífica de Dios. Y para esto se requiere absolutamente la noche oscura del espíritu. No alcanza la noche del sentido. Tiene que haber una transformación muy profunda. En el capítulo 5 explica en qué consiste la infusión de la gracia de Dios, que es el centro de la noche oscura y de la mística, de la teología mística. Esta noche oscura, ¿qué es? Es que Dios da su gracia de una manera más intensa y que el sujeto se transforma según la gracia que Dios le dio. Ahora bien, ¿qué es lo específico de estas noches oscuras? Que es una donación más intensa de la gracia que produce una particular transformación. O sea, la primera es la adecuación del sentido al espíritu, la segunda del espíritu a Dios. Dentro de estas dos etapas que producen estos efectos notables, puede haber muchos grados. E incluso puede haber muchas repercusiones subjetivas, muchos tipos de recepción de la gracia de Dios. El capítulo 5 comienza a declarar cómo esta contemplación oscura no solo es noche para el alma, sino también pena y tormento. Pena y tormento claramente corresponde a una situación de injusticia que debe ser compensada. ¿Cuál es la injusticia? Es radicalmente la del pecado original y eventualmente la de los pecados personales. Pero todos estamos bajo este régimen de la naturaleza corrupta, como dice San Tomás, cuando nacemos. Entonces, aunque el bautismo y la vida espiritual nos quitan los pecados original y los pecados graves, sin embargo, permanecen las consecuencias de estos pecados, ya del pecado original. Por eso hace falta una transformación tan profunda. Por eso el pecado original es un objeto de fe, porque las consecuencias son más graves, que cuesta entender que una persona que no cometió este pecado
como son todos los miembros de la humanidad, salvo Adán, tenga que sufrir las consecuencias de lo que hizo otro. Pero para esto hay que entender la posición de Adán. Adán no es una persona cualquiera, entre otras, en la humanidad, sino que es la cabeza de la humanidad, es el primer Cristo. Pensemos en la vida social, los pecados de los dirigentes, de las cabezas, etcétera. Lo mismo en la iglesia, las consecuencias que tienen. Tienen graves consecuencias para muchas personas, para las comunidades mismas. Bueno, mucho más, claramente, tiene el pecado original. El origen de toda la comunidad humana, que es Adán, el primer hombre. Esta noche oscura, dice en el número 1 del capítulo 5, es una influencia de Dios en el alma que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña Dios el alma y la instruye en la perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo. Justamente porque es una sabiduría sobrenatural, se recibe no a modo humano, sino de otro modo. Es decir, a modo humano quiere decir por el razonamiento. No se razona para recibir esta sabiduría, se razonó antes para disponerse a recibir la sabiduría, y eso es la meditación. La meditación que está acompañada de toda una serie de actos de la vida cristiana, de los sacramentos también especialmente, de diversas formas de oración. Todo eso es meditación. Pero aquí estamos en una manera diferente de recibir la influencia divina, que es la teología mística. Se llama teología porque es conocimiento de Dios. Teología, logo, ciencia acerca de Dios. Pero es una ciencia acerca de Dios mística, que significa escondida o secreta. O sea que no es evidente para la razón humana natural. Esta mística teología es una infusión especial de la gracia de Dios, que Dionisio, en el libro titulado así, Mística Teología o Teología Mística, describe como rayo de tiniebla. Es rayo de tiniebla porque, como ya decía Aristóteles en la metafísica, cuando la luz de Dios se recibe es como cuando los ojos de la lechuza quieren ver de día en vez de ver de noche. Son débiles, están hechos para ver de noche. De día se enceguecen. De la misma manera sucede con el alma cuando recibe la luz de Dios. Por eso en algunos momentos le parece que tiene un rayo de tiniebla. O sea que de repente se quedó en la oscuridad. En la teología mística, efectivamente, al principio Dionisio habla de este rayo de tiniebla. Y después dice San Juan de la Cruz, esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, hace dos principales efectos en el alma, porque la dispone purgándola, iluminándola, para la unión de amor de Dios, de donde la misma sabiduría amorosa que purga a los espíritus bienaventurados, ilustrándolos, es la que aquí purga el alma y la ilumina. Este punto es muy tradicional.
está en la tradición de toda la teología anterior y de la época patrística, muy especialmente refleja la concepción de Dionisio Areopagita en sus obras Jerarquía Celestial y Jerarquía Eclesiástica. La jerarquía celestial describe la iluminación por parte de Dios de los ángeles. La luz divina, que es la luz de la Trinidad, ilumina a los ángeles. Esa misma luz ilumina a los hombres después, dice Dionisio, a través de la jerarquía eclesiástica que explica los sacramentos. El sacramento del orden, habla de los obispos, los presbíteros, los diáconos, y los sacramentos del pueblo de Dios, que son la vida monástica, el monaquismo, que es la vida consagrada, y la condición de los demás miembros del pueblo de Dios. Todo esto desciende de Dios mismo y es la misma luz. Bueno, aquí San Juan de la Cruz aplica esta visión que está en Dionisio al alma. La misma luz que ilumina a los ángeles es la que ilumina el alma. En los ángeles, como dice Dionisio, produce purificación, iluminación y unión. Y lo mismo hacen los hombres, purificación, iluminación y unión. San Buenaventura lo explica de una manera muy dionisiana. En la vida espiritual al mismo tiempo se da la purificación, la iluminación y la unión. San Juan de la Cruz, siguiendo a Hugo de Balma y otros autores, lo explica de una manera sucesiva. Primero la purificación, después la iluminación y después la unión. Aquí estamos en la etapa en que comienza la unión. ¿Cómo se pasa de la iluminación a la unión? Las dos visiones son complementarias, porque es verdad que en cualquier momento, en cualquier etapa hay purificación, iluminación, unión. Y también es verdad que esto se da de una manera sucesiva y que a veces prevalece un aspecto y después otro y después otro. Primero aparece la purificación, después la iluminación, después la unión. Ahora, lo original de Dionisio es que muestra eso a través de los sacramentos. Pero sacramentos entendidos en un sentido muy espiritual, no simplemente como signos sensibles. Pero es la duda, ¿por qué puede ser lumbre divina que, como decimos, ilumina y purga el alma de sus ignorancias? La llama aquí el alma noche oscura. O sea, si es luz, ¿por qué se llama noche? A lo cual se responde que por dos cosas es esta divina sabiduría, no solo noche y tiniebla para el alma, mas también le es pena y tormento. O sea, ya dijo anteriormente que acá hay una pena, por lo menos del pecado original y también de los pecados personales, de las imperfecciones, en las cuales naturalmente influyen las imperfecciones de los demás y los pecados de los demás.
Dice que es por dos razones. La primera es por la alteza de la sabiduría divina que excede al talento del alma, y en esta manera le es tiniebla. La segunda por la bajeza e impureza de ella, y de esta manera le es penosa y aflictiva, y también oscura. Para probar la primera conviene suponer cierta doctrina del filósofo que dice que cuanto las cosas divinas son en sí más claras y manifiestas, tanto más son al alma de oscuras y ocultas naturalmente. Entonces, recordemos la pregunta, ¿por qué es noche si es luz? ¿Por qué produce este efecto de oscuridad? Y cita directamente a Aristóteles en la Metafísica, el libro segundo de la Metafísica, que es donde se hace la comparación de la lechuza o del murciélago, que no están preparados para ver la luz del día. Y así son los ojos del alma respecto de la luz de Dios, dice Aristóteles. Aristóteles hablaba de una mística natural. Y recordemos que gran parte del camino, aunque esté producido por la gracia, tiene una consistencia natural. En la primera parte de la vida espiritual se producen evidentemente efectos naturales y a modo natural, aunque con una causa sobrenatural que es la gracia. O sea que una persona deja la vida de las pasiones irracional y se acerca a una vida racional, que es propiamente humana. Pero el camino se completa después. El camino se completa después porque hace falta adecuarse de lo humano a lo divino, de lo racional a lo sobrenatural, en el modo de operar, para que el alma opere como Dios y por tanto opere espiritualmente en unión con el Espíritu Santo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, aunque sea por escrito. Bueno, creo que alguno está escribiendo. Bueno, a ver. William, en la noche oscura. A ver, a ver, a ver, a ver.
En la noche oscura del espíritu, en la que se experimenta también tribulación, ¿cómo identificar concretamente la gracia que Dios está concediendo? Bueno, aquí hay que decir que hay una transformación en la percepción de la gracia. En primer lugar, hay que suponer lo que explica Santo Tomás al final de la Prima Secunde, cuestión 112, cuando habla de la causa de la gracia. No se puede conocer si alguien está en gracia, ni uno mismo ni otro, en sentido propiamente humano, con certeza humana. Eso no se puede porque la gracia es divina, es desproporcionada. Pero sí hay indicios, dice Santo Tomás, que coinciden en gran medida con los signos que da San Juan de la Cruz acerca del pasaje de la meditación a la contemplación. Y estos signos son principalmente tres, o sea que hay una conciencia de no tener pecado mortal, porque el pecado mortal es más cognoscible que la gracia, porque depende del sujeto. Entonces, alguien puede conocer que tiene voluntad de pecado mortal. Después hay desprecio de las cosas del mundo, dice Santo Tomás, o sea que no hay una afición mundana, o sea, afición a las cosas sensibles, afición a los honores, la ciencia por sí, etcétera, sino que está todo ordenado al conocimiento de Dios. Y por último, el gozo espiritual, o sea, un gozo que, como explica San Juan de la Cruz en estas obras, especialmente en esta de la Noche Oscura, puede estar escondido. O sea, no solo es místico el conocimiento, sino que proporcionadamente es también místico el gozo que se puede tener. Por eso dice él que cuando se lo quiere sentir no se siente y cuando no se lo quiere sentir sí se siente. Sentir en el sentido de conocer y sentir en el sentido de tener un afecto, de sentir un afecto hacia Dios. Las dos operaciones están unidas. Y esto, sí, aquí la pregunta se refiere a la noche oscura del espíritu. Eh, en primer lugar, siempre hay una operación racional, nunca se va más allá de la razón. Tampoco hay una remisión en la voluntad, como la que describe San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, que alguien tiene la voluntad floja, aquí tiene la voluntad firme. Y esta voluntad firme persevera a pesar de que la experiencia no es siempre gozosa, al menos superficialmente. Puede haber un gozo más profundo, pero justamente de eso se trata, de entrar en la profundidad, para que prevalezca este gozo profundo y no todas las otras perturbaciones. Ahora, para que prevalezca este gozo profundo, la operación espiritual tiene que ser muy intensa. Mientras tanto, lo necesario es la perseverancia. Bueno.